Juan Aparicio. Soy un facilón. Hasta que Anthropic decida apretar el acelerador y se los come. Sí. El dinero no es un problema. Es muy bonito, hermano, pero nos hemos gastado la friolera de $1.000 millones. No cuento ni siquiera ya De ese no hablamos. No puedo lanzar mitos, no puedo dejarlo abierto porque en malas manos puede acabar con el mundo digital. Anthropic te capa enseguida. Sí, tuvieron una abuela muy reivindicativa que se encadenó a las puertas de una embajada o algo así. La cuestión es aquí a ver quién sale antes. Porque quien sale antes se va a comer un mercado... Voy a ser capaz de crear cualquier cosa en ese mundo digital y por tanto dominarlo. Que Anthropic es capaz de desarrollar herramientas o funcionalidades de manera muy rápida. Claude, que podía haber creado su navegador, no lo hacen. ¿Por qué? Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Automatizados. Como sabéis, es el podcast donde hablamos de inteligencia artificial, de automatizaciones, donde entrevistamos a mucha gente muy interesante y donde siempre lo enfocamos al tema tecnológico y a lo que está pasando en estos años, que es todo súper interesante. Hoy vamos a hablar, hoy tenemos a nuestro colaborador de confianza, al que nunca nos dice que no, Juan Aparicio. Soy un facilón. Aquí estoy como siempre, hola. Y bueno, hoy vamos a hablar de una de las empresas más de moda, con su modelo más de moda. No vamos a hablar solo del modelo, también vamos a hablar un poco del salseillo que nos gusta a nosotros. Sí. Vamos a hablar de Anthropic. Vamos a hablar de Anthropic, de su modelo cloud y sobre todo de por qué llega a ser Anthropic y cuáles han sido los pasos que ha hecho que esa empresa sea pues una de las empresas más reconocidas y más molonas de la inteligencia artificial que tenemos ahora. Junto a OpenAI y Google. Pues ya no cuento ni siquiera ya a Grok. El modelo Grok de SAI de ese no hablamos. Ya no funciona ni bien. Ya no funciona ni bien. Solo se ha quedado para tener cómputo. Pero nada más. De eso no hablamos. Pero bueno, vamos a hablar un poco de sus comienzos hasta llegar al día de hoy y que hay cosas muy interesantes en el podcast. Así que, bueno, pues vamos a hablar. Juan, cuéntanos un poco cómo se origina Anthropic. Bueno, yo creo que hablar de Anthropic es hablar de Darío Amodei. Y si hablas de Darío Amodei, hay que hablar también de su hermana, porque están los dos metidos ahí desde el principio, que es Daniela, que es menos conocida que Darío, porque no sale tanto en medios de comunicación, no da tantas ruedas de prensa, ni está entrevistada por el mundo, pero es la que pone, por lo que dicen, un poco de coherencia empresarial, porque bueno, está muy bien la investigación. Es muy divertido, etcétera. A mí es la parte que más me gusta, pero tú sabes muy bien que si no hay dinero, pues no hay posibilidad de tanta fiesta. Sí. Entonces, la que pone un poco de coherencia económica a todo esto, ¿no? Y Darío es más en la parte investigadora. Hay que decir que no hay que pensar que los dos son ingenieros, no tienen un perfil ingenieril directamente. En el caso de Darío, viene de la física. Estudió en Stanford, luego un doctorado en biofísica en Princeton, nada más y nada menos. Nada. Eso cuesta una pastilla, ¿eh? Y su tesis justamente va sobre redes neuronales, pero las humanas, ¿vale? O sea que ya sabía del tema, obviamente, solo le faltaba meterse en la parte artificial de todo esto, en los algoritmos, ¿no? Y bueno, desde los inicios, desde muy joven, estuvo metido en empresas como Baidu, fíjate, que es el Google chino, y de ahí saltó a Google Brain en 2015 y poco después a OpenAI, que se abrió en 2015, pues en 2016 él ya estaba por allí, en la parte de investigación, ¿no? Y en el caso de Daniela, pues ella estudió literatura inglesa, luego estuvo metida como digamos, ayudando a políticos ahí en Estados Unidos. Y luego pues acaba enseguida también con su hermano metida en OpenAI y han estado mucho siempre también ella metida en temas que eso se refleja luego en la empresa, en cuestiones de safety, de seguridad, de los modelos y de si los modelos que salen al mercado están alineados, ¿no?, con los objetivos humanos y la ética de los modelos, y eso se ve luego mucho en la empresa, ¿no? Hay que decir, por cierto, no sé si esto influye o no en cómo su forma de ser y en cómo ven el mundo empresarial, que ellos son de ascendencia italiana y judía americana. El padre italiano, la madre nacida en Chicago, pero también con ascendencia judía. Y bueno, pues esa combinación les hace ser también un poco como son, entiendo, ¿no?
y he leído por ahí, aunque no está asegurado, que tuvieron una abuela muy reivindicativa que se encadenó a las puertas de una embajada o algo así. Y si eso es cierto, pues también explica todo lo que hacen después, ¿no? A negarse a ciertos contratos con el gobierno estadounidense, como luego hablaremos, por temas militares y demás. Y con respecto a sus andanzas dentro de OpenAI, yo creo que lo más... Porque además, o sea, eso te iba a deducir, que poca gente sabe que realmente pues Darío Amodei, realmente sus primeros pinitos importantes o relevantes en el mundo de la inteligencia artificial y más en los LLMs que conocemos a día de hoy, los hizo en OpenAI. Sí. Él está a la cabeza de GPT-2 y GPT-3. Que es el modelos que no hemos probado, no hemos probado la sociedad en general, porque esos no salieron a la luz. No, salió el 3.5. El primero ChatGPT que sacamos fue 3.5. El 3.5, pero bueno, el 3.5 que probamos es en esencia el 3, lo que pasa es que ya chequeado por muchos humanos en Sudáfrica antes de que saliera para que las respuestas tuvieran sentido y nos ayudaran de verdad, no fuera útil el modelo. Pero sí, está a la cabeza de esos dos modelos. Es una persona además que dentro de OpenAI aboga mucho por la filosofía del uso del algoritmo Transformer hasta la muerte, en el sentido de que es posible escalarlo y que va a funcionar, que justamente promueve que lo que hay que hacer es hacer lo más grande posible, que significa más cómputo, por cierto, más máquinas más grandes, ¿no? Hacer lo más grande posible los modelos, muchas más neuronas, que la red neuronal sea inmensamente grande, lo más grande posible, y que se coma muchos datos. Entonces, más neuronas, más datos. Él entendía que si fijas la arquitectura, que era el Transformer, que eso iba a dar resultados. Y bueno, a las pruebas me remito. Aquí estamos, sí. Luego salió ChatGPT, el 3.5, pero viene un poco de su mano. Por cierto, que luego... espero llegar a hablar de mitos, porque siempre nos liamos. Si hablamos de mitos, en ese momento, que es un momento actual, Darío ha aprovechado para meter miedo, ¿no? Con mensajes de no puedo lanzar mitos, no puedo dejarlo abierto porque esto puede en malas manos, puede acabar con el mundo digital, ¿no? Y las vulnerabilidades que hay pueden ser aprovechadas por los malos. Ese mismo mensaje lo mandó con GPT-3, ya entonces. Que por cierto luego no tuvo tanta razón. Le conocemos la historia que ha pasado luego y no fue para tanto, ¿no? Lo hemos adaptado bien a nuestro día a día. Pero justo ha mandado ese mismo mensaje con mitos. Lo digo para que quede claro. No, es cierto, por recordar a quien nos está escuchando, ya le dedicamos un capítulo, correcto, un episodio entero a mitos, sobre todo cuando salió cerca de cuando salió. O sea que creo que hablaremos también hoy. Pero es cierto que en OpenAI hay una salida masiva de personas. Sí. No solamente Darío Amodei creando Anthropic, pero salió un montón de gente, ¿no? Sí. A ver, hay varios momentos en OpenAI donde se ha ido gente, ¿no? Pero hay un momento, a Darío le molesta especialmente cuando Microsoft entra y participa activamente con esos $1.000 millones, no sé si directamente en cash o con uso de computadora, ¿no? Pero al final entra Microsoft en ese brazo económico que empezaba a tener la fundación, porque todo esto nació como una fundación, que es una de esas cosas de las que la acusa Elon Musk a OpenAI, ¿no? Que realmente esto era una fundación con unas ideas, ¿no? Y unos ideales, ¿no? Típico de una fundación. Ya intuye Darío, porque empieza a conocer, supongo, a Sam Altman, que puede ser que la fundación, la empresa de OpenAI acabe quitando poder a la parte del safety, a la parte de esa seguridad, a la parte de la alineación del modelo con los objetivos humanos. Que eso lo minimice en favor de lanzar un producto que llegue a mucha gente, muy utilizable, pero o sea, que eso ya entonces, en aquellos entonces, ¿de acuerdo? Hablamos de año 2021-22, ¿de acuerdo? Ya para Darío ya fue un problema, ¿de acuerdo? Veía que Sam Altman no le daba la suficiente importancia a toda esa parte. Luego en el 2023 ya llegó incluso cuando esa salida del propio Sam Altman por unos días, ¿no? Que le echan de OpenAI y luego vuelve victoriosamente y mata ya a todos directamente y se queda como el rey en este Juego de Tronos, ¿no?
Pero sí, mucha gente se marchó y acabó estando hasta 7 personas de los que estaban en el equipo de aquel de OpenAI. Se marcharon junto a Darío y a Daniel Amodei para formar lo que fue Anthropic allá por el año 21 o 22. ¿De acuerdo? Sí, o sea, una de la versión que has contado, del anuncio de Microsoft, esa no es la oficial. O sea, es la razón por la que se entiende que sale, ¿no? Pero, bueno, la oficial siempre todas las versiones oficiales son casi iguales, ¿eh? Sí. Han habido diferentes cambios de dirección, Claro. no se alinea con las expectativas de la Por empresa. supuesto. Pero había otra intrahistoria. Claro, Bastante más compleja. Eso es. Entonces, ¿cuándo podemos decir que es el año oficial de nacimiento de Anthropic? Pues, a ver, en mayo del 2001 es cuando realmente hay un anuncio formal y una serie de inversión. Y a partir de ahí, digamos que ya en verano del año 2022, ellos ya tienen una primera versión de Claude, pero que no quieren lanzarla porque entienden que puede ser el inicio de una carrera peligrosa en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces prefieren esperar. Son de los que en esos momentos siempre han dicho que preferían esperar a lanzar el modelo, no tenían prisa, que preferían como chequearlo mucho internamente antes de que se viera la luz, ¿no? Frente a Sam Altman y OpenAI, que sí prefiere sacar modelos con cierta alegría, ¿no? Eso es verano del año 2022. Recordemos que en noviembre, el 30 de noviembre del año 2022, sale ChatGPT 3.5 para todo el mundo. Es cuando lo conocimos de verdad. Y claro, esa salida hace que muchas empresas se planteen que si estaban cocinando algo, como pasaba con Anthropic y su Claude, pues que tienen que lanzarlo. ¿De acuerdo? Entonces, posteriormente es cuando empieza realmente a salir todo esto. Por cierto, que como anécdota, ¿por qué se llama Claude? ¿Por qué Claude? Bueno, realmente porque Claude Shannon junto a McCarthy y Minsky son de los que crean el campo, la disciplina oficialmente de la inteligencia artificial ya por el año 1956 en el Congreso de Dartmouth en Estados Unidos, ¿no? Que ese es el pistoletazo de salida ya por ponerle nombre como inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues Claude Shannon es el padre de la teoría de la información. La teoría de la información no es otra cosa que jugar con datos, y que se comen datos, datos, pues la inteligencia artificial y estos modelos, ¿no? Estos algoritmos. Así que puede tener, digamos que de alguna forma, de reconocimiento a Shannon. Sí. Y además también mencionar que cuando se constituye Anthropic, teniendo esa visión del CEO, de Darío, de seguir manteniendo ese entorno social o esa misión pública social, y ética, ellos también se componen, se constituyen como una corporación, en inglés Public Benefit Corporation, pero se componen como una institución, un ente jurídico, donde su misión principal pues es lo público por encima de lo privado, ¿no? Sí, correcto. O sea, siempre con esa visión positiva hacia el mundo, ¿no? Se han creado. Y por cierto, se han conseguido que muchos de los que han entrado en Anthropic se sigan quedando en Anthropic, muchos ingenieros e ingenieras. Es decir, con esa visión. Pensemos que hay gente que cobra muy bien. Quiero decir, entonces el dinero no es curioso, ¿no? El dinero no es un problema. No es su primera necesidad, digamos. Esto en España ya digo que es un poco triste decir esto, pero es verdad, esos ingenieros e ingenieras de cargos medios altos cobran bastante bien. Entonces, realmente tienen como prioridad ya ese uso ético, ese algo más, el que sentirse que están haciendo algo verdaderamente importante por el mundo y no solo para enriquecerse ellos o enriquecer a Sam Altman en el caso de OpenAI. Entonces ha conseguido que no se le vaya gente. Hay muy poquitas noticias a escuchar a la gente sobre ingenieros e ingenieras que se vayan, hoy por hoy, de la empresa Anthropic. Pero de OpenAI, madre de Dios, si eso se va. Sí. Tres formas de cambios. Hubo un granito que ya comentamos hace tiempo, que fue la firma de ChatGPT con el gobierno americano para usos de defensa un poco, que tocan el lado de la ética. Totalmente. Pero sí, por eso Anthropic, aparte de ser, eso fue un hito que hizo que Anthropic, la marca, se conociese, la verdad es que su producto en sí... En aquel momento, es verdad, en aquel momento justo el que comentas, en el mundo entero, pero sobre todo en Estados Unidos, mucha gente se dio de baja de la suscripción de ChatGPT y se suscribió entonces a Claude. Así que sí, fue un cambio, grande. Y este concepto que trajo Anthropic consigo, que es el concepto del Constitutional AI, la IA constitucional,
¿En qué consiste exactamente? Sí, claro, esto es curioso porque realmente los modelos, el entrenamiento de modelos, una vez son entrenados, antes de que salgan al mercado, tú tienes que pasarlo por varias fases de chequeo y uno es el Reinforcement Learning, el refuerzo, pero en este caso por humanos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aprendizaje por refuerzo, en el que interviene el humano, que es además poco escalable porque necesitas a muchísimos humanos para que juzguen esto, a esos humanos les presentas dos respuestas del modelo para que indiquen cuál es la preferida. En este caso estamos hablando de cuestiones éticas, es decir, sería cuando estás ya chequeando que el modelo no se va de madre, ni dice barbaridades, en fin, y está dentro de lo que se entiende por socialmente normal, ¿de acuerdo? Y ético. Entonces, esto se suele conseguir ajustándolo, como digo, con respuestas de humanos. Es algo así como si tú a un niño, claro, un niño, lo soltamos en el mundo, no tiene ni idea de lo que es ético o no ético, moralmente correcto. Entonces, es como esto que he contado, del Reinforcement Learning por humanos, es como si pues el padre o la madre simplemente les dice mal, bien, pero no le explica por qué. ¿De acuerdo? Le premia ¿de acuerdo? O le castiga, pero no le explica por qué. Lo que decidió hacer Anthropic es otra cosa que sí es escalable, que es, bueno, ¿por qué no escribimos? No gastamos el tiempo en realmente poner negro sobre blanco una especie de constitución, una especie de declaración de derechos humanos, ¿de acuerdo? Enriquecida, ¿de acuerdo? Porque de hecho está basada en la Declaración de los Derechos Humanos, pero todavía con más cosas, ¿eh? Y eso se lo pasamos a uno de nuestros modelos, ¿de acuerdo? Que en vez de ser una persona a la que juzgue, que sea un modelo propio, que cada vez que obtenga la respuesta del modelo que está siendo chequeado, pues que lea, digamos, todas las condiciones que aparecen en esa declaración, de esa constitución, y vea si incumple alguna. Y si no incumple alguna, pues sea ok, ¿vale? Y si no, pues mal. De esta forma no es un humano, sino es otra inteligencia artificial la que está juzgando, pero siempre con esa constitución de base, ¿de acuerdo? Y si falla algo, tiene que explicar por qué ha fallado con respecto a la constitución, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma diferente de hacerlo, y en la cual, fijaos, en el ejemplo que he puesto antes del padre-madre castigando o dando un caramelo al niño, pero sin explicar, aquí sí que se le explica. Aquí se le dice, mira, es no, pero es no por estas condiciones. O es sí porque no infringes nada con respecto a esta declaración de buenas intenciones y de derechos, ¿no? Entonces es una forma diferente y esa manera de ver el mundo que han tenido siempre y ha afectado a sus modelos y a día de hoy sigue afectándoles, ¿no? A nivel de ética en general y de alineación de los modelos con los objetivos humanos, ¿no? Yo algo que también quiero entrar de lleno, que creo que causa también un poco de desconcierto en general a la gente, que Anthropic, y por entrar directamente en cloud, Sí. Anthropic decide nombrar a sus modelos de manera diferente, ¿no? Y ahora te voy a explorar un poco la definición. Si tú vas a Gemini y si vas a ChatGPT, pues es fácil explicar pues, que existen ahora mismo 3 tipos de modelos, que hay uno que es muy rápido, con menos calidad, un intermedio, uno más extenso, que dura más tiempo. Sí, más razonador. Exactamente, razonador, que ya los hemos introducido. Pero es cierto que Anthropic Claude iba a ser el modelo, empieza a ser el modelo, pero a día de hoy Claude, más allá de la URL, cuando entramos a Claude, ya no lo encuentras, ¿no? Ahora estamos hablando de modelos, hablamos de Haiku, de Sonnet, de Opus, ¿no? Sí. Le van poniendo diferentes nombres, Sí. pero realmente, ¿por dónde empieza esto? ¿Cuándo hay ese cambio de naming? Sí. A ver, pues las 2 primeras versiones de Claude se mantienen como solo a secas Claude, pero es en la versión 3 que de verdad la que empieza a carburar y a tener un buenísimo modelo, sobre todo en temas de programación, donde meten las 3 versiones. Es decir, Claude al final es un mismo modelo, pero en 3 versiones, pequeña, mediana, grande. Además le gusta poner estas versiones con nombres relacionados pues un poco con la música, ¿no? Es Haiku, que está relacionado con poesía o algo así japonesa, o música japonesa o algo así. Sonnet, que es el intermedio, Haiku es el pequeño, Sonnet es el intermedio, y Opus, que es la obra maestra, ¿no? Es el buque insignia de Claude. Y es en esa versión 3
donde, por cierto, ahora todo el mundo habla de Opus, 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 y ya nadie se acuerda, prácticamente nadie se acuerda de Sonnet, pero durante mucho tiempo fue Sonnet el modelo verdaderamente insignia de la compañía. En concreto el Sonnet 3.5, un modelo buenísimo y súper aconsejado por programadores del mundo entero, y fue esa versión, no el Opus. ¿Por qué Sonnet? Porque justo era un modelo con una inteligencia muy parecida a la de Opus, rozaba la inteligencia de Opus, que era el modelo frontera en inteligencia, pero mucho más rápido, con un consumo menor de tokens. Entonces la experiencia de usuario era mucho más satisfactoria. Entonces era muy habitual utilizar Sonnet 3.5 en lugar del Opus. Muy poca gente usaba Opus porque era especialmente caro. Y ahora ya no, ahora todo el mundo está con Opus y todo el mundo deja fijo el Opus. Ya que pagas la suscripción, pues todo Opus. No, Opus adaptativo, como el 4.7 ahora, ¿no? Y incluso de la versión 4.6. Pero anteriormente era Sonnet, ahora nos hemos olvidado de Sonnet y ya muy poca gente usa Sonnet y tal, pero era Sonnet, era Sonnet. Bueno, también saber que cuando utilizamos Opus para todo, no lo cortan antes. Claro, te lo capan y punto. Un coste computacional mucho más alto, a lo mejor lo estamos utilizando para cosas que no requiere utilizarse. ¿Cuál es la capital de Francia? Pues igual no hace falta. Claro, no hace falta eso. Si yo soy capaz de crear un monstruo absolutamente inteligentísimo, el mejor programador de todos los tiempos, voy a ser capaz de crear cualquier cosa en ese mundo digital y por tanto dominarlo. Más aún, si creo algo verdaderamente potente en programación, eso me tiene que ayudar a crear las nuevas generaciones de algoritmos todavía más potentes. O sea, se tiene que retroalimentar de alguna forma. Entonces, a mí como aproximación me parece una muy buena idea que no he escuchado tanto al resto de competidores. Y en ellos eso es una constante. El comerse el mundo de los programadores, que por cierto son siempre más early adopters que cualquier otro perfil del mundo, evidentemente. Entonces, como filosofía, aunque en principio podría parecer perdedora, porque si lo abre más al mundo, tienes a priori más candidatos a tener consumidores, ese es el estilo ChatGPT, lo abro a todo el mundo y consigo 900 millones de personas que me usen mensualmente, ¿vale? Pagar la suscripción mucho menos. Era muchísimo menos, un 5% creo, algo así. Pero 900 millones de usuarios. En el caso de Anthropic es muy diferente, no abogan por eso, no vas a tener esos 900 millones. Ahora ya van creciendo, obviamente, porque son más conocidos, pero al inicio, fíjate, ¿no? Es todo mucho más nicho, mucho más pequeño, mucho más sectorial, y sin embargo les está funcionando. O sea, a mí me parece que en aquel momento a lo mejor alguien incluso podría reírse y decirle, pues va a nicho. O sea, esto no se va a quedar pequeño. A lo mejor no consigue la inversión que toca para seguir creciendo. Y no. Fue una apuesta buenísima y creo que sigue siendo una apuesta ganadora. Uh-huh. Y otra herramienta que está dentro del entorno de cloud y que en 2025, principio de 2025, marca también un cambio sustancial y significativo respecto a cómo programamos, fue Cloud Code. Sí. Que además partió como de un modelo, un side project de los que hacen estas compañías internamente. Una aplicación que iba a ser solo para los propios trabajadores de Anthropic. No iba a ser abierta. No era un producto, o sea, no se creó como un producto, ni mucho menos. Pero cuando Darío Amodei la ve, se la presentan internamente, no sé si fue él o alguien de su equipo, pero dijo, pero vamos a ver, si esto es un cañón. Esto cualquier programador, no solo nuestros programadores, cualquier programador querría tener esto. Es decir, en ese momento tener en la terminal un agente metido dentro, al que poder pedirle que trabajase con tus propios documentos, con tus archivos, y tener al alcance de un pequeño prompt que te hiciera lo que quisieras, ¿no? Entre comillas, a nivel de ordenador, ¿no? Y que te subiera a GitHub directamente proyectos. Entonces, eso que iba a ser simplemente pues algo de consumo absolutamente interno se convirtió finalmente en el producto que ahora todos usamos, yo incluido, ¿no? Y pagando la suscripción, en este caso no la pequeña, la media, en mi caso. Y que ha ido además creciendo a nivel de ingresos, pues 1.000 millones de dólares en noviembre de 2025 y 2.500 millones de dólares en febrero de 2026, por ejemplo. Esas son las cifras anunciadas, ¿no? Y creciendo sin parar, ¿no?
en descargas y demás. Aparte que ahora ya no solo vive en la terminal, sino que puedes directamente instalarte la aplicación, ¿no? Para aquellos que no les gusta trabajar en pantallita negra a modo hacker, que a muchos programadores les sigue encantando eso, pero en general tú puedes descargarte, instalarte la aplicación de escritorio. Y la aplicación de escritorio tienes un modo por ventanas, ¿vale? Con el que trabajas con esta herramienta, ¿no? O sea, que me parece que es fundamental. Que luego muchos han estado copiando. Quiero decir, Codex es una copia de esta idea, por ejemplo, Codex de OpenAI. Antigravity 2 ahora mismo, que ha justo lanzado un Google, es otra copia de todo esto. Bueno, Antigravity 2 parece Codex. Me recuerda muchísimo a Codex. Pero que son un poco copia de estas ideas, ¿no? Anthropic en eso ha ido liderando el mercado, no solo con esto. Quiero recordar, Computer Use. Ahora todo el mundo, Computer Use, yo dejo a la gente que use mi ordenador y tal. Eso Sí, ya no es tan novedoso. Sí, ¿vale? Te voy a preguntar luego. Pero sin embargo, Computer Use fue una idea inicial de Anthropic, que fueron los primeros en crear un algoritmo. Además, el puntero es importante, que pinche donde toca cuando usas el puntero. Cuando la gente usa el puntero, nuestro puntero no puede pinchar en cualquier píxel. Tiene que ser justo dentro del botoncito de guardar o de lo que corresponda, ¿no? O la X, la ventanita. Y entonces todo se aprende con screenshots, y luego siendo ciertamente detallista en dónde está el puntero, ¿no? En qué píxel tiene que darle para que aquello funcione y demás, ¿no? Y que entienda la pantalla. Y fueron los primeros, antes incluso que Operator. Luego llegó Operator de ChatGPT, los agentes, y luego llega toda esta historia, ¿no? Todo lo que tenemos, OpenClaw ahora, y todo lo que estamos viviendo. Pero fueron ellos, Computer Use, por ejemplo. ¿Qué querías preguntarme? No, que te quiero preguntar luego de Cloud Cowork, que quiero que otra, pero antes de eso te quería hacer una pregunta que a mí me hace mucha gente, y que cuando al principio empiezas utilizando Anthropic y no pagas, pues todavía es más visible, que es Anthropic te capa enseguida. Sí. Es decir, bueno, y ya en la versión gratuita, cuando yo doy una formación y enseño Anthropic, hacen 2 preguntas y ya no puedes continuar. Casi no se puede usar. No puedes utilizar, pero ni Sonnet, ni Opus. No. Porque de Haiku, pues... Porque teniendo Sonnet Haiku, Sonnet y teniendo Opus, pues Haiku... No. Bueno, entiendo. Pero bueno, quitando eso la mayoría de la gente se pregunta, hostia, ¿por qué te capan tan rápido aún pagando? Pero es que aún pagando la de 100, quiero decir. Sí. A mí también me han echado. Quiero decir, pagando la de 100 y me han echado. Y te dejan 5 horas y vuelven dentro de 5 horas. No tienen ordenadores. No tienen cómputo, porque esa sí fue una mala decisión que ahora están pagando. No sé por qué, pero no visionaron eso. O sea, Sam Altman lleva años firmando acuerdos y adelantándose a todo esto, ¿no? Para tener cómputo más que suficiente con ChatGPT. Por tanto, no tiene problemas. Y de hecho, en Codex es muy poco limitante. Bueno, incluso la versión de ChatGPT gratuita es muy poco. Gemini es... Sí. Aunque acaban de limitar, por cierto. Sí. Bueno, pero bueno. Pero hasta ahora pagabas Gemini y podías utilizar Pro todo el rato y yo no encuentro límites. O incluso, como tú dices, las gratuitas de Gemini eran geniales para los cursos que de formación. Claro. Porque les permitía a los alumnos hacer muchísimas cosas. Claro. Era muy poco limitante. Pero digamos que eso yo creo que fue una mala decisión. Claro, a posteriori pues es fácil, ¿no? Predecir el pasado es muy fácil. Pero digamos que ahí Darío se equivocó. No sé, pensó que iba a haber suficiente cómputo en esa competencia que había a lo grande entre las grandes compañías, con Nvidia con sus GPUs, Google con sus TPUs, etcétera, pues que iba a haber cómputo de sobra para lo que querían hacer. ¿Y qué va? Si es un horror. Te echan, han fallado mucho sus servidores, te dan error los servidores, tienes que volver a reintentar. Es decir, tiene muchísimos problemas, han empezado esa historia de... Acuérdate que ya lo han aligerado un poco, pero que si lo hacías en horas pico... coincidiendo con Estados Unidos, cuando están levantados en Estados Unidos, entonces la cosa iba más lenta, pero si lo hacías en horas valle, te dejaban más ancho de banda, por decirlo así. O sea, una serie de cosas que dices, ¿esto qué es? Y otras compañías no tienen todo ese problema. Ahora están intentando ponerse un poco las pilas, que si quieres luego hablamos cuando hablemos de la parte más reciente. Uh-huh. Sí, porque, bueno, yo quería responder esa pregunta porque es cierto que nos escapa muy rápido, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya hemos adelantado antes, por irnos al mundo reciente, ya hemos adelantado antes
así rápidamente los modelos que Sí. tenemos a día de hoy. Sí. Además, el mejor modelo que tienen se llama Opus, Opus. y que recientemente salió la 4.7. Sí, aunque a mí no me acaba de gustar, me parece especialmente lento. Bueno, Respondiendo. es lento. Lo que pasa es que los resultados son muy buenos. No veo tanta diferencia con 4.6, te lo digo sinceramente. Pero bueno, en los benchmarks sí, está claro, pero bueno, los benchmarks no siempre dicen la realidad. Lo que sí que yo veo en Anthropic, a ver, generalmente en todas, pero en Anthropic sí que lo veo de manera más fehaciente y clara, es la capacidad que tiene de crear herramientas o la capacidad que tiene de crear lanzamientos. Sí. Que OpenAI también, que Google también, pero yo lo visualizo más que Anthropic es capaz de desarrollar herramientas o funcionalidades de manera muy rápida. Bueno, seguramente el resto de compañías, bueno, ChatGPT menos, o sea, ChatGPT ha querido lanzar mucho y le ha ido mal. Recuerdo Sora. Hombre, su gran fracaso, su gran fracaso. Gran fracaso en generación de vídeo, incluso intentaron hacer red social, ¿no? Sora. Probablemente, por cierto, dan un pasito hacia atrás y quitan Sora para ganar todo ese cómputo, para lo que son los modelos agénticos y sus ChatGPT 5.5, etcétera, ¿vale? O sea, es una decisión, pero ojo, te toca matar Sora, ¿eh? Esto me recuerda a Meta y Mark Zuckerberg con el metaverso. Ya. ¿Sabes? El primero lo mató, ahora ya veremos cómo con la Ray-Ban y tal, pero que no es, Sí, no es metaverso. Pero es otra historia. Claro, es otra historia. Es otra historia. Y es verdad que el mercado está más maduro para eso, ¿no? Pero es otra historia. Google, por ejemplo, lanza muchísimas cosas, muchísimas, tiene muchos side projects, muchísimos, pero muchos no le funcionan, ¿vale? Sin embargo, lo que tú dices es que me da la sensación de que Anthropic lanza también mucho, pero le funciona. Más sólido, ¿no? Mucho más. Yo no recuerdo una herramienta que haya lanzado, aplicación que no funcione. Y si no funciona, ¿por qué no lo decís? Que puede no haber lo digan, alguna. que no lo digan, que no lo Puede digan. haber alguna, pero uy, hay pocas, ¿eh? Hay pocas. Pero es que además, es que Anthropic ha inventado o ha propuesto, desarrollado Sí. algo tan importante como los MCP o lo Sí. que han sido los MCP. Sí, que es el protocolo de conexión, de dotar de herramientas de forma sencilla a los agentes. A la Claro, inteligencia artificial. o fue el primero que define... Fue el primero, el MCP es suyo. Claro, o fue el primero que define los skills que Los tienen que skills. tener los agentes. Exacto. Quiero decir, que ha hecho cosas muy relevantes más allá. O aquello de ponerle el cloud.md y, ¿sabes? De tener unas instrucciones a alto nivel de tu proyecto en un fichero Markdown y cosas así, que los demás han copiado. Directamente han copiado, que me parece bien. Copian a los buenos y ya está, no pasa nada. O recientemente, que yo no he tenido la oportunidad de probarlo todavía, pero porque no, Sí. en mi ámbito de actuación es Cloud Design, por ejemplo, que, Cloud Design, sí. Yo que sí es lo un he sustituto, trabajado. bueno, un sustituto, no me atrevería a decir un sustituto, pero una herramienta que puede competir contra las empresas como Figma o que están súper establecidas dentro del área del Sí, diseño. es un Figma inteligente. Sí, claro, Es un Figma. pero que lo han lanzado como... o sea, no acaban de lanzar un modelo y de repente te sacan eso. Bueno, Joder. lo que sí han aprendido es una cosa, y es que han aprendido que tienen una super herramienta que es Cloud Code, y a partir de ahí han lanzado varias verticales, porque al final no es más que Cloud, ¿sabes? Es Cloud Code, pero para verticales, por ejemplo, para diseño. Y entonces pues le das una serie de herramientas especiales para diseñadores Sí. y unas instrucciones, ¿no? Un system prompt especial. O el Cowork. Pues es que Cowork es... No, Cowork es... Es que es lo mismo, ¿sabes lo que te digo? Lo que pasa es que si quieres un poquito capado capado en algunas cosas, quiero decir, para que no es estilo programador, ¿vale? No es estilo programador, pero que está súper dotado de plugins, skills, MCP, pues eso, para poder hacer programar tareas y más pensado para Trabajar gente- en local. Trabajar en local, más pensado para gente que no son programadores, pero que lo quieren usar en ofimática, en su día a día. Cowork tiene la posibilidad de, a través de la extensión de Chrome, del propio Claude, navegar por internet por ti. Por cierto, la extensión. Yo creo que Cowork la utilizo muchísimo, ¿eh? Claro, pues es que navega por ti. O sea, puede navegar por ti, hacer tareas directamente metiéndose en internet, en tu perfil de red social y capturar lo último que tengas y actualizar no sé qué y publicar por ti. Quiero decir, todas esas cosas las hace ya Cowork. Digo lo de la extensión porque recuerdo a los que nos estén oyendo que realmente, fijar, el mercado llegó un momento en el que las empresas de inteligencia artificial apuestan no por una extensión de Chrome,
No por extensión, no se les ocurre hacer extensión, sino navegadores enteros. Perplexity crea Comet, ¿vale? Y en ese mismo momento, OpenAI lanza Atlas. ¿Quién tiene Atlas? No llega ni a Windows, quiero decir. O sea, otro de esos... Otro de esos, claro, eso te digo. O sea, pero fíjate, Claude, que podía haber creado su navegador, no lo hacen. ¿Por qué? Estoy seguro que internamente lo valoraron. Pero alguien inteligentemente dijo, no es el momento. No está maduro el mercado, no vamos a ser capaces de competir contra Chrome. Yo qué sé, mil cosas. Sí, simplemente, ¿por qué no hacemos que el nuestro se conecte bien y Claro. que navegue? Entonces crearon una extensión que es de Chrome. Que por cierto, luego ahora Kimi K2, por ejemplo, tiene su extensión de Chrome. Ahora, que decir, han copiado, o sea, fíjate si a algunos, le cuesta meterse en este tipo de cosas cuando estos ya llevan un año metidos o muchos meses en este tipo de cosas. Entonces, sí que han sido capaces de lanzar, sobre todo en los últimos meses, muchísimos productos, pero que funcionan. Sí, y además, por ejemplo, en Cowork, hace un par de semanas anunciaron el Cloud Cowork para pequeñas empresas y que básicamente se transforma en que han cogido un montón de conectores de herramientas que empresas estadounidenses utilizan y han puesto conectores para que tú puedas... Son plugins a las herramientas habituales. Que no cambia el producto, no es un pero producto te decía nuevo. que realmente es que como que le cambian la cara. Sí, pero realmente es lo mismo, pero con conectores. Sí, exacto. Le cambia la cara y, por ejemplo, en Estados Unidos está siendo muy famoso y muy utilizado en el mundo financiero porque tienen sus propios skills, toda una serie de skills creadas para el mundo finanzas. Entonces, pues bueno, están yendo a verticales. O sea, por fin están yendo a verticales, pero sin volverse locos. Es decir, no da la sensación de que sean herramientas nuevas. Es su herramienta de siempre, pero con otro traje, lavada de cara. Pequeñas funcionalidades nuevas. Pero que le sirven a las verticales. Entonces consiguen meterse más verticales y nada, pues abriendo negocio. Sí, bueno. Yo creo que les irá muy bien, sí. Pero bueno, yo creo que esto de la IA y en concreto, bueno, lo que está haciendo Anthropic, que es sacar producto, y cada vez que sale un producto dices, joder, ¿cómo van a convivir otros productos? Porque si estos son capaces los legacy de iterar, siempre, claro, estamos hablando de que sacan productos semana sí, semana no, o como hemos dicho, una variabilidad de lo que tienen, pero que sacan con una rapidez, tienen una capacidad de testar, lanzar, probar, y que es asombrosa, ¿no? Esto también, pues, molesta, o más que molesta, intimida, ¿no? Intimida, sí. A muchas empresas que viven del SaaS, ¿no? Del Software as a Service, y que han vivido siempre con esos conceptos y acostumbrados a que las corporaciones les paguen por asiento, ¿no? Por licencia todos los meses y tener todos esos ingresos recurrentes. Y de repente esa fiesta se puede agotar, porque ahora tienes, pues eso, un Cowork o un Cloud Code que utilizando skills, utilizando plugins, etcétera, te puede hacer pues los informes, conectarse a la base de datos que sea y actualizar lo que corresponda. Entonces empiezan a perder valor y de hecho en bolsa han perdido muchas ese valor, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego en el sector hay preocupación en general. En el mundo del SaaS hay preocupación de lo que va a suceder. Mucho lo que están haciendo es intentar asociarse con el propio Anthropic, ¿no? Intentar hacerse amiguito y bueno, pues si me dejas participar y estar por ahí, pues yo te cedo mis datos, que tengo muchos, pero no me mates del todo. Nos cogemos de la mano, nos damos un besito y para adelante, ¿no? Hasta que Anthropic decida apretar el acelerador y se los coma. Sí, ¿no? bueno, de hecho, sí, lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, una de las entidades, las grandes consultoras, las Big Four, están firmando acuerdos con todas estas porque claro, ¿qué hacer? Para saber por dónde ir, porque si no... No puedes hacer nada, ¿no? Sí. Y bueno, yo quería cerrando el episodio de hoy, hablando de un modelo que ya hablamos, que has introducido antes, que ya le dedicamos un episodio entero, que cuando hablamos de él, pues estaba siendo evaluado por unas top empresas, pero que parece que, bueno, que ya va a salir a la luz en breve, ¿no? Sí, eso se dice en los mentideros. No, sí, se dice que puede salir, Mitos por fin va a salir, para que podamos utilizarlo todo el mundo. Yo, si te soy sincero, entiendo que no saldrá el Mitos, que ha sido realmente el que ha comprobado que existen todas esas vulnerabilidades en el software habitual, incluso en sistemas operativos estilo Linux y demás. Yo no creo que sea ese. Yo creo que va a ser alguna versión más light, entre comillas, menos peligrosa, conociendo a la empresa Anthropic. Será un modelo muy capado, con muchos guardarraíles, intentando evitar que hackers lo utilicen, eso estoy seguro. No sé si lo conseguirá al 100%, pero lo va a minimizar, eso seguro.
Por eso también está tardando en sacarlo, ¿no? Lo que pasa es que hay que monetizar. O sea, seguro que está Daniela, que es la hermana, diciéndole, pero sácalo. O sea, es muy bonito, hermano, pero nos hemos gastado la friolera de $1.000 millones en construir mitos. Por favor, vamos a monetizar todo esto. De cara al usuario, cuando salga Mitos, va a ser un modelo más. Sí, yo intento... Sí, un modelo más, pero fíjate, ellos lo vendieron como... no está dentro de la familia... Dentro de la familia Opus, por ejemplo. Es una nueva estructura, ¿no? Parece ser que de 10.000B, que es un tamaño brutal para modelos en este momento de inteligencia artificial generativa. Y parece ser que es algo diferente, arquitectónicamente algo diferente. Es como una nueva familia de modelos, ¿vale? Así que nada, a ver si tenemos la oportunidad de probarlo, que yo quiero. Sí, yo evidentemente ha dado tanto de decir que... Quiero probarlo. Que claro, que hay que decirlo. Y bueno, por cerrar, yo creo que también se abre una parte muy, muy relevante ahora, que es la parte financiera de estas dos empresas, OpenAI y Anthropic, que a ver quién sale ante esa bolsa, ¿no? Sí. Claro, esto es curioso porque, claro, OpenAI al final, digamos que OpenAI, que estaba valorada ya desde hace muchos meses en $900.000 millones, le ha comido ya la tostada Anthropic, que parecía... El número de usuarios, sí. Que no estaba tan valorada, ¿vale? Que no estaba ni mucho menos tan valorada, y actualmente lo está tanto como el propio OpenAI. O sea, que la van a salir con una valoración bursátil muy parecida. Y bueno, vamos a ver qué dicen los mercados, pero... Bueno, esperemos, yo creo que va a salir, que va a ser este año, porque yo creo que no aguantan. ¿Vas a comprar? Yo creo que sí, no, habrá que comprar. Habrá que comprar. Consejo de Juanjo. Si nos dedicamos a esto, o sea, habrá que comprar. Comprar acciones. De las dos, diversificas. OpenAI. A ver quién sale antes. Si es que el problema, yo creo que la cuestión es aquí a ver quién va a salir antes. Porque quien sale antes se va a comer un mercado. Sí. Porque claro, la pasta está ahí esperando, ¿no? Claro. Ya. Alguna, pero bueno. Vamos a, no nos vamos a posicionar por uno o por otro, pero lo veremos. Yo creo que hemos dado un repaso bastante relevante. Sí. Todo, desde sus orígenes hasta la actualidad, hemos hablado y... Le dedicaremos ya en algún capítulo, algún episodio más dedicado a alguna herramienta específica. Seguirán sacando. Seguro. Seguirá sacando. Bueno, pues nada, Juan, gracias. Un placer, una vez más. como siempre. Bueno, y a todos vosotros damos por cierre este episodio de Automatizados. Recordaros que nos podéis encontrar cada martes en nuestras plataformas habituales, en Spotify, en Podimo, en nuestro canal de YouTube y, como siempre, todas nuestras novedades y otras cosas nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Allí vamos colgando todas las novedades y donde os escuchamos y os leemos todos los comentarios que tengáis y, por supuesto, abiertos a cualquier propuesta y a cualquier conversación que queráis que iniciemos aquí en Automatizados. Nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio. Hasta luego.